Bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. Continuamos con el estudio de la dinámica. El tema de hoy es peso y fuerza normal. Peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra o cualquier otro astro sobre los cuerpos que se encuentran cerca de su superficie. El peso se representa con la letra W, ya que en inglés se escribe weight. De acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, hacemos los cambios. F de fuerza lo cambiamos por W para el peso. Y la aceleración la cambiamos por la letra G de gravedad. Fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce una superficie sobre un cuerpo que está apoyado en ella. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, es decir, la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Cuando la superficie es horizontal y el cuerpo no se mueve en la dirección vertical, la fuerza normal es igual al peso. Cuando la superficie no es horizontal, sino que está inclinada, es necesario descomponer el peso en una componente paralela a la superficie, que llamaremos Wx, y otra perpendicular a la superficie, que llamaremos Wy. En lo sucesivo, supondremos que el cuerpo solamente se mueve a lo largo de la superficie inclinada. Cuando esto es así, la fuerza normal que ejerce la superficie es igual en magnitud a la componente del peso perpendicular a la superficie, que representamos como Wy. El peso se representa por medio de un vector vertical dirigido de arriba hacia abajo, centrado en el cuerpo. Se descompone en sus componentes rectangulares de la siguiente manera. Wy es la componente del peso perpendicular a la superficie. Wx es la componente del peso paralela a la superficie. En el triángulo sombreado en la figura, Wy es el cateto opuesto. Wx es el cateto adyacente. Y el peso es la hipotenusa. Wy es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Wx es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo. Si el bloque solo se mueve a lo largo del plano inclinado, la fuerza normal es igual en magnitud a la componente del peso perpendicular a la superficie. La fuerza normal la representamos con la letra N mayúscula. La normal es igual a Wy y a su vez es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo que forma la superficie con la horizontal. Como W es el peso, entonces podemos reemplazarlo por la masa del cuerpo por la gravedad. De esta manera, la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo θ. La gráfica ilustra la forma como se comporta la normal a medida que variamos el ángulo θ, que es la inclinación de la superficie. Vemos que a medida que el ángulo aumenta entre 0 y 90 grados, la normal disminuye. Por tanto, la fuerza normal es mayor cuando la superficie permanece horizontal con una inclinación de 0 grados. Y a medida que la superficie se va inclinando, la fuerza normal va disminuyendo. Consideremos el siguiente ejemplo. Un bloque de 4 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, está apoyado sobre un plano de 5 metros de longitud y con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Suponer que no existe rozamiento entre el bloque y la superficie. Hallar A. El peso del cuerpo. B. Componentes rectangulares del peso. C. Fuerza normal. D. Aceleración del bloque. Y E. Velocidad del bloque cuando llega a la base del plano inclinado. Solución. A. El peso del cuerpo. La fórmula para calcular el peso es masa por gravedad. La masa del cuerpo es de 4 kilogramos y la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. La multiplicación da 39,2 newtons. B. Componentes del peso.
La componente del peso paralela a la superficie es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo θ. El peso nos dio 39,2 newtons. El ángulo vale 30 grados. Su coseno es aproximadamente 0,87. Si multiplicamos el peso de 39,2 newtons por 0,87, el resultado es 34,1 newtons. La componente del peso perpendicular a la superficie, Wy, es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo θ. El peso es 39,2 newtons, el ángulo 30 grados y su seno 0,5. La multiplicación entre el peso y 0,5 es 19,6 newtons. C. Fuerza normal. La normal es igual a la componente del peso perpendicular a la superficie, o sea, Wy. Y su resultado fue de 19,6 newtons. D. Aceleración. Para calcular la aceleración del bloque usamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en la dirección del movimiento dice que la fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración. Despejamos la aceleración y obtenemos aceleración es igual a la fuerza resultante dividido entre la masa. La fuerza resultante en la dirección del movimiento es Wx, que a su vez es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo θ. La masa del numerador y la masa del denominador se simplifican. Finalmente, la aceleración del bloque a lo largo del plano es igual a la gravedad multiplicada por el seno del ángulo θ. Si reemplazamos los valores, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y el ángulo 30 grados, cuyo seno es 0,5. El producto entre la gravedad y el seno del ángulo es 4,9 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, calculamos el último punto, que es la rapidez en la base del plano. Para esto utilizamos la fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicado por la distancia. Reemplazamos los valores. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial de 0 metros por segundo al cuadrado, ya que inicialmente el cuerpo está en reposo, más 2 veces la aceleración del bloque a lo largo del plano, que es 4,9 metros por segundo al cuadrado, por la distancia recorrida, que es de 5 metros, que es la longitud del plano. 0 al cuadrado da 0, 2 por 4,9 por 5 da 49. Los metros del segundo paréntesis y los metros del tercer paréntesis se multiplican y nos da metros cuadrados. La suma de 0 metros cuadrados sobre segundos cuadrados con 49 metros cuadrados sobre segundos cuadrados obviamente es 49 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Como la velocidad está al cuadrado, debemos sacar raíz cuadrada para eliminar el cuadrado. La raíz cuadrada de 49 es 7. Es decir, la velocidad del bloque en la base del plano es de 7 metros por segundo.